Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 1 de septiembre de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy tenemos varias cosas que comentar desde el punto de vista de la economía local. En primera instancia, el IMASEC del mes de julio, que se dio a conocer el día de hoy, creció un 1% en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, la serie desestacionalizada, esto es respecto al mes anterior, cayó fuerte, un menos 1.1%, más del doble de la caída del 0.5% que tenía proyectada el mercado. La verdad es que luego de conocer ayer las cifras de actividad comercial y producción industrial que comentamos en el podcast, era bastante esperable ver un IMASEC, un índice mensual de actividad económica decreciente. ¿Cuáles son los efectos que nos interesan a nosotros de este dato respecto, por supuesto, a las estrategias de inversión? Es que una menor actividad económica, que es lo que debiésemos tener durante el tercer trimestre de este año, de una forma más marcada en lo que espera el mercado, va de la mano con una menor presión inflacionaria, es decir, con una menor inflación y por ende con menores tasas de política monetaria. Eso puede de alguna otra manera acercarnos un poco más al escenario que estamos esperando en nuestra estrategia de renta fija local, que finalmente forma parte de nuestra estrategia de inversión, por los cuales tenemos esa estrategia básicamente por las altas tasas han hecho que el devengo de esos instrumentos sea bastante interesante respecto a intereses, a cupones, y también recordemos que la relación es inversa. Si es que sube la tasa de interés, cae el valor de los bonos; si es que cae la tasa de descuento, la tasa de interés, sube el valor de los bonos. Lo que estamos esperando justamente es que el Banco Central comience la etapa, o se vean cifras macroeconómicas que refuercen que el Banco Central comience la etapa de caídas en las tasas de política monetaria, y eso por supuesto va a elevar el valor de los bonos del mercado local. Por supuesto que los mercados van incorporando la información a medida que se van dando señales de que esto ocurre, de manera que parte de ese efecto ya está incorporado en los precios. Sin embargo, creemos que la renta fija local, a lo menos durante este segundo semestre, tiene proyecciones bastante interesantes de rendimiento y la ha tenido durante el año con retornos de los papeles de NUEF por sobre 6%, los fondos bien diversificados como Itaú Dinámico por arriba del 8%, etc. También respecto a noticias macroeconómicas, que si bien no es eso, es una proyección de las mismas, tenemos la encuesta de operadores financieros realizada también por el Banco Central, que básicamente dentro de las principales conclusiones que comunica el mercado anticipan un IPC para el mes de agosto del 1%, resultado que conoceremos la próxima semana acá en Chile. También ve que la inflación en 12 meses, en su medición anual, debería situarse en un 7.9% y que en 24 meses más debe estar en el 5.25%, es decir, las expectativas inflacionarias a 24 meses se mantienen por sobre el 4%, que es la parte alta del rango meta del Banco Central. Es decir, todavía debiésemos esperar un manejo de tasa de política monetaria un poco más alcista para que estas expectativas confluyan al rango meta del Banco Central. La próxima semana vamos a tener IPC, en Chile vamos a tener reunión del Banco Central y vamos a tener también el informe de política monetaria emitido también por el Banco Central, así que va a ser una semana bastante cargada de noticias desde el punto de vista local, aparte, por supuesto, los movimientos que se vayan produciendo en el mercado luego del resultado del plebiscito constitucional de este domingo. Esta encuesta muestra que en la reunión de la próxima semana el Banco Central debiese subir la tasa de política monetaria a 75 puntos base al 10.5%, aumentando estas expectativas, dado que en la encuesta anterior solamente se esperaba un aumento de 50 puntos base. Por último, marca el pic de la tasa de política monetaria en un 11% dentro de las próximas 3 reuniones. La tasa de política monetaria a 12 meses plazo, esta encuesta la sitúa en el 9% y en el 6% a 24 meses plazo. Parte de las noticias importantes que teníamos para comentar el día de hoy. Ayer el IPSA cayó un 1.72% en línea con lo que ha sido las caídas de los mercados globales, que vamos a pasar a revisar. El dólar cerró en 896, subiendo 9 pesos y medio, prácticamente 10 pesos, y el cobre cayó 2.4%, cerrando en 3.50. Las acciones ayer que lideraron las pérdidas fue Cencosud, que cayó un 6.5%, y AM, que cayó un 5.25%, y en el Chile, que cayó un 5.10%, dentro de las más perdedoras del día de ayer. Finalmente, agosto cierra con un upside del 3.46% para el IPSA, en un mes donde claramente el retorno es bastante positivo. Si nos vamos al cierre de los mercados del mes de agosto,
podemos observar que fue un muy mal mes para la renta variable en Estados Unidos, con caídas cercanas al 4% aproximadamente de los tres índices principales. Ayer el Dow Jones siguió cayendo un 0.88%, S&P 500 un 0.78% y Nasdaq un 0.56%. El índice S&P 500 rompió nuevamente el piso de los 4.000 puntos, cerrando en 3.955 puntos. Aumenta también las probabilidades de un alza de tasas a 75 puntos base en la próxima reunión de política monetaria de la Fed. Aumentan estas probabilidades al 77.1%. Principalmente esta corrección fuerte que ha tenido el S&P 500 desde el viernes pasado se da por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole, el simposio de banqueros centrales, donde expresa que va a ser sumamente agresivo con el manejo de tasa de política monetaria para poder controlar la inflación, la más alta en 40 años en Estados Unidos. ¿Qué es lo que podría hacer que los mercados repunten o qué es lo que están esperando, digamos, los mercados para poder marcar ganancias y volver a recuperar niveles anteriores? Básicamente dos cosas. La primera es cifras macroeconómicas peores a lo esperado, frase que puede sonar contraproducente, sin embargo, peores cifras macroeconómicas hablan de una actividad económica con menor dinamismo, y una actividad económica con menor dinamismo viene de la mano de menores presiones inflacionarias, y eso también quitaría un poco de presión a la Reserva Federal para poder suavizar un poco el manejo de tasa de política monetaria. Es decir, mientras tengamos cifras macroeconómicas sólidas en Estados Unidos, vamos a tener a los mercados cayendo, descontando que la Reserva Federal tiene una mayor espalda para poder subir la tasa de interés. En cambio, específicamente la inflación también es, por supuesto, el dato más esperado en este tiempo, y cualquier inflación por debajo de lo esperado va también a ayudar a que los mercados se vayan recuperando. Hemos tenido caídas bastante fuertes. Hoy día los mercados también rentan en terreno negativo. Son ciclos normales de los mercados de renta variable que venían recuperando con fuerza antes de Jackson Hole, de las palabras de Jerome Powell, y básicamente en el fondo tenemos que esperar nuevas noticias macroeconómicas que vayan en línea con lo que comentamos, o datos de una menor actividad económica o datos de una menor inflación en Estados Unidos. Si nos vamos al calendario económico, el día de hoy, mañana de índice de gerentes de compra, PMI en España, manufacturero por sobre lo esperado, en Italia en línea con lo esperado y en Francia por sobre lo esperado. Europa y Alemania arrojan mediciones de este dato por debajo de lo esperado en zona de contracción. Recordemos que por arriba de 50 puntos es zona de expansión, por debajo de 50 puntos es zona de contracción de la expectativa respecto a la actividad económica en ese sector en el futuro. El PMI del Reino Unido marca en zona de contracción pero por sobre lo esperado, un buen dato en ese sentido. Y si nos pasamos a Estados Unidos, la medición del PMI manufacturero del Instituto ISM arroja 52.8 puntos por sobre los 52 que el mercado esperaba y en zona de expansión. Buena noticia macroeconómica, mala noticia para los mercados por lo que explicamos recientemente. También las peticiones semanales por subsidio de desempleo marcan solamente 232.000 cuando el mercado esperaba 248.000. Otra cifra macroeconómica positiva que es mal recibida por los mercados. Por último, hacemos la revisión de los mercados del día de hoy. 0.76% cae el IPSA, el cobre marca en nuestras pantallas caídas también prácticamente del 3%, cerrando en $3.41 la jornada. El dólar prácticamente sin variaciones, cotizando hasta ahora en 897. Si bien ha sido un día bastante volátil, con el dólar cotizando incluso en niveles de 907, luego del cierre de ayer de 893, a esta hora cotiza en 897, habiendo caído a mínimos del día de incluso 887. Y por último, los mercados alrededor del mundo. Asia tiene una mala jornada, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 1.53%, el Hansen de Hong Kong cayendo un 1.79% y el índice de Shanghai cayendo también un 0.54%. Europa, la jornada también es negativa con fuertes caídas, el Eurostock 600 cae un 1.8% y el DAX alemán cae un 1.6%. Y Estados Unidos a esta hora también marca retrocesos del 0.57% en el S&P 500, 0.04% en el Dow Jones y retrocesos también en el Nasdaq del 1.54%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana para el cierre semanal de los mercados. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.